Todos conocemos de las distintas parroquias y colegios católicos el precioso material de los catecismos editado en estos años últimos por la Conferencia Episcopal Española. El primer catecismo, Mi encuentro con el Señor para el despertar en la fe, es un material precioso que va a ayudar fundamentalmente a los padres que se implican en la catequesis, a los catequistas de las distintas parroquias, a iniciar a nuestros niños, a nuestras niñas, en el proceso de educación en la fe dentro del proceso infantil de esta educación en la fe. Para seguir este catecismo se editó por PPC mi cuaderno de catequesis y metodología práctica de catequesis, metodología práctica del catecismo de estos cuadernos. Hacen referencia, por tanto, para ayudar este recurso, ayudar a profundizar mi encuentro con el Señor. Seguimos el proceso de educación en la fe con los niños con Jesús es el Señor, que es muy conocido por todas las parroquias. Hasta ahora ha estado ayudando y sigue ayudando en la iniciación cristiana. Este catecismo está realizado de una manera tan bonita que gusta mucho no solamente a los catequistas y también a los niños, pero para ayudar en el lenguaje religioso que ofrece el catecismo, se construyeron estos materiales de catequesis, las orientaciones pedagógicas para los catequistas y para el niño, la niña, mi diario de catequesis, para que fuese haciendo en la catequesis, al terminar la catequesis, se fuese haciendo una síntesis de fe. Posteriormente, la Conferencia Episcopal nos ofreció un denso libro para después de la catequesis de iniciación, titulado Testigos del Señor. El lenguaje, el contenido es muy denso. Es necesario contar con unas ayudas catequéticas para profundizar este libro, este catecismo de la Conferencia Episcopal. Para ello, acaba de editarse por PPC con todo este material de la Delegación Diocesana de Catequesis de nuestra diócesis, se ha editado 3 libros en un proyecto titulado Nazaret. Los 3 libros llevan por título Mi grupo de catequesis y se trata de desarrollar el contenido que nos ofrece Testigos del Señor en 3 años. Consta del libro del niño o de la niña, después de las catequesis de iniciación, y de la ayuda de las orientaciones pedagógicas para los catequistas. Los distintos bloques que aparecen dentro del contenido son bloques de un lenguaje narrativo, fundamental para la catequesis, porque motiva mucho a los catequizandos. Al principio de este lenguaje narrativo, cada catequesis va a conectar unas con otras, va a recordarse unas a otras. Después del lenguaje narrativo, inmediatamente de un pequeñito diálogo, entramos en el lenguaje bíblico, que tiene que ver con el lenguaje narrativo desde el primer bloque. En el diálogo con los catequizandos, a través de unas preguntas muy claras, van a profundizar ese lenguaje, ese texto bíblico. La Iglesia nos enseña, miramos al catecismo Testigos del Señor, ¿qué nos enseña la Iglesia en torno a estos bloques, a este contenido, a este temario? Dialogamos en torno a este mensaje que nos da la Iglesia y vamos a vivir la Iglesia cómo vive esto. Y se ofrece ejemplos de la vida cristiana, de cómo se vive esto en concreto, de personas, instituciones,
grupos de las parroquias. ¿Cómo vive esto la Iglesia? Después de este subloque, yo, el catequizando, el grupo de catequesis, ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo va a vivir? Y hay una serie de preguntas para dialogar o para motivar el compromiso cristiano durante la semana. No puede haber catequesis, o la catequesis es incompleta, muy incompleta, sin el apartado de la oración. Vamos a orar con este contenido, con este tema. Y ante el sagrario o en otro lugar que vea el catequista conveniente, pues en una disposición de oración, pues se trata de orar este contenido. El libro el Catecismo Testigo del Señor, nos ofrece una síntesis doctrinal muy hermosa, pues a través de cada tema se va a ofrecer 2 o 3 preguntas, síntesis doctrinales de este tema. Y al final, a nivel personal, pues los catequizando van a resumir, van a hacer su propia síntesis de lo que han vivido en la catequesis. Por tanto, la metodología es una metodología significativa, una metodología viva, que el catequista tendrá que ir adaptando a su grupo de catequesis. Nuestro señor obispo ha tenido a bien realizar la introducción de este material, que yo creo que va a servir bastante para dinamizar los distintos grupos que están después de la catequesis de la iniciación, que nosotros solemos decir, pues después de la primera comunión. Como material anexo, se ofrece lo siguiente: los 3 libros, hay una pequeñita introducción, una introducción a la liturgia, cómo a estas edades se vive la liturgia. Para ello se ofrece distintos conceptos de la vida litúrgica de la Iglesia. En el primer libro aparece también, como para los catequistas, una colección de juegos para la catequesis, para dinamizar también el espacio catequético. Así, en los distintos libros aparecerán también una pequeñita introducción a los sacramentos, qué significan los sacramentos en la Iglesia, cuáles son, cómo se viven, y en el tercero, celebraciones propias de la fe, a lo largo de los tiempos litúrgicos fuertes de la Iglesia. Pues bien, en nuestra delegación de catequesis tenemos, por tanto, todo este proceso de educación en la fe para nuestros niños y nuestras niñas hasta que se inicie, y este material último, se inicia ya lo que es la etapa pastoral con el proyecto Nazaret. Ojalá os pueda servir para dinamizar la fe dentro de nuestros grupos en las distintas parroquias y colegios cristianos.